Sábado de la quinta semana del tiempo ordinario. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín, me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estaba desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. A la mujer le dijo, mucho te haré sufrir en tu preñez, parirás hijos con dolor, tendrás ansia de tu marido y él te dominará. Adán le dijo, por haber hecho caso a tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí, maldito el suelo por tu culpa. Comerás de él con fatiga mientras vivas. Brotará para ti cardos y espinas, y comerás hierba del campo. Comerás el pan con sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste sacado, pues eres polvo y al polvo volverás. Adán llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los que viven. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros en el conocimiento del bien y el mal. No vaya ahora a alargar su mano y tome también del árbol de la vida. Coma de él y viva para siempre. El Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Echó al hombre y a oriente del jardín de Edén, colocó a los querubines y una espada llameante que brillaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron, 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000 y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Bueno, prosigue el relato de Génesis, por eso lo leí primero, sobre la caída del hombre. El hombre había visto de pronto que estaba desnudo cuando, al desobedecer a Dios, se vio privado de la gracia de Dios. Se ve desnudo y se avergüenza. Escucha los pasos de Dios por el jardín, a la hora de la brisa, de la tarde, al caer la tarde, y se asusta. Se oculta de Dios porque ha hecho lo que tenía prohibido hacer. La primera reacción ante la transgresión, ante la ofensa cometida, es apartarse de su Creador. Dios le pregunta, ¿dónde estás? Dios, por supuesto, sabe muy bien que el hombre desobedeció.
pero al hacerle la pregunta provoca su respuesta. Y con la pregunta está yendo al encuentro del hombre asustado, perdido, alejado de él. Esa pregunta, ¿dónde estás?, tiene diversos significados. ¿Qué has hecho? ¿Por qué te ocultas? ¿Qué has hecho de tu gracia, de tu vida? No es acusación, sino pregunta, llamado al remordimiento, una pregunta más bien dirigida a la toma de conciencia del hombre. Dios hace que el hombre cobre conciencia de su estado y asuma su responsabilidad. El hombre descarga parte de su culpa en quien en forma inmediata lo había tentado. Pero así aparece también la cadena de responsabilidades y en el origen está el autor principal, Satanás, la serpiente, perdido para siempre en ese misterio de iniquidad al que arrastra a la humanidad y esta a la creación que le está sometida por designio divino. Porque el castigo de Dios es en principio la misma naturaleza humana, ante todo con la muerte, y luego con el dolor, la fatiga, pero luego a la naturaleza externa al hombre. Maldito el suelo por tu culpa, le dice, de él brotarán para ti cardos y espinas. Martin Buber, el filósofo judío, tiene un librito por el tamaño, maravilloso por el contenido, llamado El Camino del Hombre, donde dice que el camino del hombre comienza cuando responde a Dios dónde está. Nosotros vemos el camino de regreso del hombre a Dios en este pasaje de Génesis 3:15, que es llamado el protoevangelio. Pongo hostilidad entre ti, es decir, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Los entendidos dicen que en el original hebreo no se sabe quién le aplastará la cabeza a la serpiente. No tiene un género definido. En cambio, en la Vulgata, el texto latino, está en femenino porque es ipsa, no ipse, que sería el masculino, o ipsum, que sería un neutro. Es decir, no es el linaje en general, no es alguien hombre de ese linaje, sino que es ella, es la mujer, es María. Por eso está la tradición mariana de que es la Virgen la que le aplasta la cabeza. Pero la versión griega, en cambio, es alguien de esa descendencia. Y sí, está bien, es el Señor, hijo de María, pero también estamos viendo que ella es la que la aplasta en definitiva. ¿Por qué? Eso lo vemos con la revelación privada, la medalla milagrosa, donde se ve justamente la medalla que causa tantos milagros, por eso se llama milagrosa, se la ve a ella representada aplastando la cabeza. La serpiente la tiene bajo su pie. Y toda la revelación de este tiempo, que ya está in noche, es decir, ahí está en el núcleo del germen, en el Apocalipsis 12. Dicho sea de paso, fijémonos que la mujer, que es María, ante todo es María, aunque a veces puede ser la iglesia también, pero es María, está en los dos extremos de la Sagrada Escritura, al comienzo, en Génesis, en este pasaje, y está luego en Apocalipsis, y sobre todo en Apocalipsis 12. Pero en Apocalipsis 12 algunos decían, no puede ser María porque sufre los dolores del parto. Pero no es por el parto de Jesús, sino que es el parto en la cruz. Cuando el Señor la hace nuestra madre, ahí sufre el dolor que no sufrió teniéndolo a Él. Es el sufrimiento de María por nosotros, sus hijos, para que no nos perdamos. Sufre por nosotros y sufre como corredentora. Y este es el signo de las imágenes que lloran por tantas partes. Está llorando por nosotros. Son los dolores del parto, dicho en Apocalipsis 12. Y hay un detalle en este relato que se nos puede pasar por alto. El Señor Dios hizo túnicas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Pese a la ofensa, Dios se compadece del hombre.
los viste y los ha de revestir nuevamente con su gracia. Es maravilloso porque los está echando, sin embargo, los cubre, no se desentiende de ellos, de nosotros. Dios creador ofendido por su criatura será el mismo Dios salvador que asume en la criatura la ofensa para su misericordia infinita dar satisfacción a su propia justicia por la ofensa también infinita. Aunque no pueden compararse la ofensa con el grado de misericordia de Dios. Dios crea por amor, porque ese amor desbordante, que diríamos lo impulsa a crear y crear al hombre y a los seres celestiales. Y como su amor es eterno, inmutable, Dios salva. Dios salva porque ama, y porque ama y salva, llama al hombre. Y lo hace por la palabra, el Hijo, Jesucristo. Venid a mí, no temáis, soy yo, permaneced en mí, en mi amor. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, su vida será fecunda. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Quien cree en mí nunca tendrá sed. Y para que esto fuera así, para que pudiéramos acercarnos aún más, se hizo pan de vida, para que tengamos la vida eterna y resucitemos el último día. Aquel árbol vedado, el árbol de la vida, donde estaba esa espada llameante y custodiado por querubines, para que el hombre no tuviera acceso a esa vida. Dios en su infinita misericordia no lo pudo dejar para siempre. Ese castigo no fue eterno, fue temporal, porque quitó esa espada y nos dio acceso al Hijo. Precisamente el milagro de la multiplicación de los panes de este Evangelio es un signo profético, eucarístico. El Señor se compadece y alimenta al pueblo hambriento. Hambriento de su palabra porque van a escucharlo. Porque por eso lo seguían, y lo seguían también para que los restaurase en su naturaleza herida, esa naturaleza que nos viene del pecado original, en sus enfermedades, y Él les enseñaba y los curaba y liberaba. En realidad, más que ellos ir hacia el Señor, era Él quien estaba yendo a ellos. Es Dios que viene a nosotros, y Dios que viene en la Eucaristía a nosotros, y ahora anticipa sus necesidades y obra el milagro para lo cual se sirve de sus futuros sacerdotes. Tomando los 7 panes, dijo la acción de gracias. Es la acción de gracias, la Eucaristía. Los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Él se vuelve pan que baja del cielo para que sus sacerdotes alimenten a su pueblo. No para que se lo priven, no para que se lo contaminen, sino para alimentarlos con dignas celebraciones de la Eucaristía y con exposiciones del Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles, para que el fiel esté cerca de Cristo. El pueblo de Dios está hambriento, no tienen quien los alimente con la palabra. Desmayan por falta de fuerzas, de la fuerza de los sacramentos, porque siguen cerrando iglesias. ¿Cuánto nos dice este Evangelio? ¿Cuánto nos dice este libro del Génesis? Aquellos que quieran, claro, escuchar. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.